Cuando hice ese proyecto ya no era un joven. Los arquitectos jóvenes hasta que nos morimos, ya se sabe, ¿no? Pero ya no era tan joven. Y había tenido tiempo de ver cosas, algunas mías, que se pretendían eternas y las veías envejecer. Y entonces es una cosa que me ha preocupado y me preocupa. Ja. El temps passa i sense anar-te'n compte arriba un dia que mires aquella cosa que has fet tu i la veus fora de lloc, fora de temps, i ja no pots fer res. I això d'alguna manera és inevitable, però ho pots atenuar, porque tampoco se trata de disfrazarse de eterno, poco te aceptaría. La vida y las cosas cambian. Pero hay gestos en la arquitectura que pueden ayudar a las personas a entender que es para ir acompañando la realidad dentro de lo posible, ¿no? Subrayando cosas y dejando otras más abiertas para que el tiempo las modifique. A mi és una cosa que m'ha influït bastant, no? Pensar que jo ara penso això, però d'aquí 5 o 10 anys o 15 m'hauré canviat alguna cosa. I probablement, jo no soc diferent de qualsevol, doncs els hi passarà a tothom. Amb èxit o sense, jo això ho he tingut en compte, sí. Qualsevol cosa de les que jo he fet, probablement, si no he sigut professor, serien diferents. I és una gran sort que jo he tingut, i crec que en general és una gran sort quan pots dedicar part del teu temps a la pedagogia, perquè t'obliga a analitzar el que fas. Si tens una mica de vergonya, no pots anar ensenyant a la gent coses perquè tu consideres que estàs tu i ensenyes. No, és una gran sort per als arquitectes, crec jo, quan et col·loquen en aquesta situació, diguem-ne, pedagògica, perquè la pedagògica l'exerceixes en els altres, però l'exerceixes a tu mateix. Jo he estat francament content al llarg de la meva trajectòria. Vaig continuar fent classes perquè és una manera de continuar agafat a la realitat. Pero lo mejor es tener una cierta abertura. Esto es lo más complicado y al mismo tiempo lo más bonito. Que la arquitectura sea abierta, pero que al mismo tiempo no pretenda ser intocable. Es decir, la van a tocar en un sentido interpretativo. La van a tocar porque por mucho que tú hagas, la vida cambia, las personas cambian, etcétera, etcétera. Entonces, tener este doble juego es bastante difícil, pero haciéndolo te lo pasas bomba. Pero el señor que de aquí 10 años pasa en esa calle, la arquitectura dura mucho más de 10 años normalmente, ¿no? Entonces tú, según como lo hagas, te conviertes en mudo, ya no te ven. Entonces pensar en esto, que es muy humano, creo yo, y convertir esto que es muy humano en algo que es matérico, es una gozada. Yo siempre digo que la arquitectura a mí me ha dado unas grandes cantidades de disfrute. Yo creo que todos mis colegas, sí, claro, porque es muy bonito. Pues imaginaos, trabajando en el tiempo, pues esto solo lo hacen dioses de esto, ¿no? Y nosotros modestamente, pues algo hacemos, sí, es bonito.